Bienvenidos, damas y caballeros, a el mejor podcast del mundo, o es lo que nosotros queremos creer. Me encuentro en este momento con el señor Julián Crespo. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Jorge. Aquí un gustazo estar otra vez, otra semana con ustedes, hablando un poco de diferentes temas que nos interesan. Esperamos que este podcast también sea de su agrado. El día de hoy, bueno, les traemos un tema muy interesante para nosotros, que es las teorías conspirativas. Para empezar, ¿qué es una teoría conspirativa? Eh, Cosas que no tienen sentido, algunos lo dirían, otros en verdad creen firmemente en eso. ¿Tú de qué equipo eres, Julián? Bueno, depende también, ¿no? O sea, como que siempre tiene ese grado de ¿será o no será? Entonces, digamos, resumiendo un poco, una teoría conspirativa es un mito. Puede ser. Es algo que no se sabe a ciencia cierta que es real, pero mucha gente está segura de que es real. Entonces, dentro de esto tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Incluso uno muy común es el efecto Mandela. ¿Has escuchado el efecto Mandela? Obviamente, se puso de moda hace un tiempo, me acuerdo. Sí, para quien no esté enterado, el efecto Mandela nos decía que habían cosas que nosotros recordábamos como ciertas, que cuando, digamos, revisábamos otra vez lo mismo, eran cosas que estaban cambiadas. El ejemplo más claro creo que era el Pikachu. personaje... Pikachu. Sí, el personaje de Pokémon, el principal, que era Pikachu. Digo en Pikachu, la- pero Sí, bueno, la gente se confunde mucho con el doblaje. Pero bueno, entonces decían que la cola la tenía de color negro, cuando en realidad la tiene de color amarillo. Entonces, creo que de lo que me acuerdo, una vez estábamos haciendo un trabajo. estábamos justo haciendo de un eso. trabajo de eso, sí, en informática. Yo, en lo personal, yo recuerdo que tenía como que una rayita negra al final de la cola. Sí, Pero yo también. pues, no es así. Sí, nos pasó eso. Pero bueno, eso también creo que tiene mucho que ver con una percepción humana. Entonces Sí. es como que hay ciertas cosas que nuestro cerebro puede asociar a, como que pueden pertenecer a esto. Por ejemplo, también había el caso del personaje de Monopoly, Ah, sí. digamos, el millonario, que todo el mundo decía que tenía un Un monóculo. monóculo. Yo lo recuerdo como monóculo. Yo también, me pasó lo mismo, Y ahora ya no cuando es. nunca tenía un monóculo. Sí. Sí, eso. Entonces, creo que son cosas que al final nuestro cerebro trata de interpretar un poco. Sí, y eso nos lleva a un montón de cosas más. Entonces, creo que de las que más fuerza ha tomado últimamente ha sido las antivacunas. Ah, sí. ¿Qué es Bueno, en realidad? por el contexto más que todo, sí. Sí, y es bien complicado porque dentro de esto, digamos, hay diferentes teorías conspirativas que puedes decir algunas como que son más inofensivas que otras. Pero, por ejemplo, ahorita en este caso de los antivacunas es algo preocupante. Más que todo porque, o sea, yo también hace, ¿qué será? Un par de semanas, también vi que se estaba volviendo un poco popular lo que era la teoría de que, por ejemplo, enfermedades como el SIDA habían sido realmente creadas por farmacéuticas para vender todo tipo de medicamentos y así. Y creo que de esto también nace lo de las antivacunas. Sí, y es bastante peligroso al final porque, digamos, gente que no se informa o que... Porque esto se corre mucho por el boca a boca. Entonces, Obviamente. por ejemplo, a mí me pasó igual, ¿no? Me pasó en cambio con lo de las antenas 5G que recién hubo este problema. Me acuerdo un día que estaba hablando con mi abuela de Quito y ella me contaba asustada que había visto, creo que le había llegado una cadena en Las WhatsApp. cadenas de WhatsApp. Y estaba asustada y me decía, mi hijo, ¿por qué será que esta gente inventa tecnologías así como que pueden? Porque había el problema que decían que podía dar coronavirus incluso. Hubo teorías que habían que daba coronavirus, otras que incluso en México se volvió muy popular una que decía que quitaban el líquido de las rodillas, esas antenas 5G. O sea, a ese punto llegó y la gente en verdad estuvo creyendo eso. O sea, Sí. Luego se hizo un meme eso también. Me van a quitar el líquido de las rodillas. Sí. Pero sí, es bien preocupante. Porque al final te das cuenta de lo susceptibles que somos a escuchar las de otras personas. Y creo que eso a la larga puede hacer mucho daño. Continuando con el caso de los antivacunas, prácticamente en Estados Unidos, que creo que es donde más revuelo ha habido, porque hasta celebridades y todo, como Jim Carrey, creo que tienen como que partes de antivacunas, pues había como que existido rebrotes de sarampión, que era una enfermedad que estaba erradicada en esta parte. Y no solo lo que es antivacunas, también surgió, bueno, derivado de eso, antimascarillas y cosas así que... También. O sea, es Cosas por así. cuidarse uno mismo y pues bueno, supongo que tendrán sus razones para creer en eso y pues uno lo ve y dice como que, ¿por qué? Claro. Pero cada quien tiene su forma de verlo.
Sí, pero es que en cambio en estas cosas, en situaciones como las que estamos viviendo ahorita, es un poco peligroso hacer este tipo de cosas. Y hubo en España también hasta una manifestación de gente anti-mascarillas. O sea, Eso sí no sabía. no, hubieron, no me acuerdo cuántas personas se reunieron, pero sí hubo una buena cantidad de gente que se reunió a protestar ante las mascarillas. A ver, no sé, la verdad que se les pasaría por la cabeza, no sé. Pero ahí vamos a qué pasó con esas personas. No estaban usando mascarillas, hicieron una marcha, una protesta, se contagiaron. O yo estoy casi un 95% de seguro de que hubiera un mínimo la mitad de contagiados. Y ahí entra. Y si no los hubo, ¿tenían razón ellos? Es que no puedes saber eso, porque al final esa gente, ¿cómo controlas todo? Es que ahí vamos otra vez al tema del virus, o sea, ¿cómo controlas quién tiene y quién no tiene? Claro. O cómo se relaciona con los demás. Por ejemplo, recientemente también vi un video de Luisito Comunica, que fue a un país, no me acuerdo qué país era, creo que era por África, no me acuerdo. Y en ese país dice que el presidente había decretado que que no se use mascarillas y que no se hable del COVID. Que no se hable. Sí, que no se hable, o sea, la gente no podía, qué lindo ruido, no podía hablar del COVID porque ahí había una enfermedad más fuerte que este virus, que era el miedo. Ya. Y se veía increíble como en pleno 2020 él era el único que usaba mascarillas. Ya. Él y la novia que lo estaba acompañando. Todo el país estaba sin mascarilla. Y supuestamente no había brotes fuertes de coronavirus. Bueno, eso es lo que te dicen. Claro, pero pues mira, o sea, creo que por un lado sí tiene razón porque, por ejemplo, la gente se asusta muy fácilmente. Y al momento de decirle, hay un virus que te va a matar, tal, usa mascarilla, usa esto, pues obviamente te da mucha más seguridad, pero te asusta. En mi caso principal, mi abuela no salió los primeros 5 meses, pero ni a la puerta, loco. Ya. Ni a la puerta. Y pues estuvo muy asustada, mi familia incluso está muy asustada aún. Ya. Y pues bueno, yo sí creo que el miedo es un enemigo muy muy fuerte, a pesar de que obviamente el COVID es peligroso, pero el miedo es más peligroso. Sí, y creo que ha afectado mucho, como te decía, a las personas de la tercera edad. O sea, creo que todo el El miedo a morir. anímico. Sí, y más que todo, más es el miedo a contagiarse de la gente. Porque, a ver, es verdad que el COVID no tiene una tasa de mortalidad tan alta como otras enfermedades, Sí. pero es peligroso. Entonces, en caso de personas, como se ha venido diciendo desde el inicio, de personas con algunas enfermedades ya persistentes y personas de la tercera edad principalmente, es peligroso. Pero yo creo que el resto de las personas como que ya leemos porque nos incluimos todos. Al final le hemos ido perdiendo el miedo. Yo no, yo también tengo bastante miedo, pero sí, o sea, yo creo que poco a poco hay que aprender a vivir con esto. Sí. Porque así hay una vacuna, la rusa, la inglesa, la americana. Igualmente habrá gente antivacuna, por ejemplo, que no se va a querer vacunar. Y supongo que vamos a tener que vivir con esto. O sea. Sí, no, totalmente. Y yo creo que esto de aquí se va a ir para largo. Pero ¿sabes qué? No creo que vaya a pasar que cuando ya todo esto termine, como que las mascarillas se queden impregnadas en la sociedad, así como en Japón, por ejemplo. Yo sí. O sea, yo en lo personal creo que en la gente más cuidadosa, llamémoslo así, sí lo va a hacer. Y más que todo, incluso por moda. Creo que la gente, las empresas van a encontrar el modo de capitalizar la moda en las mascarillas. Ya se está haciendo. Recién vi también del Barcelona de España que había sacado su línea de mascarillas. Exacto. Incluso hasta por moda va a quedar. A ver, eso es lo que pasa es que no está tan impregnado en nuestra cultura. Y para que algo que no existía anteriormente, porque aquí, ¿cuándo has visto que alguien ande con mascarilla por querer andar con mascarilla? Estamos en el tercer mundo, tal vez en países más desarrollados pues aquí sí lo que te refieres. E incluso en países como Estados Unidos, sí, no es algo común que la gente ande con mascarilla. Eso sí. O sea, en países como Japón, como China, su cultura está como que muy arraigada. O sea, si una persona se sentía enferma o se sentía resfriada, salía con mascarilla. Claro. Exacto. O incluso si había brotes de gripe, así. Aquí nunca nos ha importado los brotes. Aquí si estás con gripe vas y le toses a tu amigo. Es que, exacto, o sea, como que nunca vino algo que en realidad sentíamos una amenaza real. Sí. Entonces, y eso mal acostumbró a la humanidad. Mal acostumbró y al ver ya una amenaza más fuerte como lo es el COVID, pues paniqueó a la gente. Sí.
Pues bueno, nos desviamos un poco del tema como pues siempre, como siempre. pero bueno, regresando al tema principal, que era un poco las teorías conspirativas, yo te quería hablar sobre algo que, bueno, en lo personal, yo desde pequeño quería ser astronauta. Luego crecí y supe que tenía mucha matemática de por medio. Y mucha física. Y mucha física Sí. y mucho todo. Y dije como que, no, eso no es para mí. Y pues bueno, un tema súper polémico y una teoría conspirativa, por así decirlo, en base a todo esto es que si el hombre realmente llegó a la luna. Sí, eso es un temazo increíble. Lo que pasa es que también se prestó mucho a la interpretación, porque de lo que tengo entendido era algún ex empleado de la NASA que publicó como que el primer artículo, el primer libro, que decía que se llamaba un título Nunca llegamos a la luna. O sea, era un título clickbait tremendo. Entonces, creo que a base de eso se cimentó muchísimo todo este tema. Claro, incluso a base de eso ha salido muchas, por así decirlo, se han abierto muchos caminos a por qué no llegamos a la luna. Ajá. Porque nunca llegamos a la luna, porque encontraron extraterrestres y le prohibieron volver a la luna, cosas así. Y algo que, o sea, en mi mente siempre ronda es si en los 60, ¿cuándo fue que llegó? ¿En los 60, 70? Sí. 69. Con esa tecnología llegaron a la luna, con toda la tecnología que tenemos ahora, ¿por qué no hemos vuelto? Y una respuesta que sí había visto antes y tiene bastante lógica es porque no hay nada que explotar ahí. Bueno, más que todo, de hecho ahorita creo que con la tecnología actual lo que están trabajando de hecho es para explotar la luna. O sea, lo que ¿Qué podríamos explotar en la luna? Minerales. La verdad es que no tengo mucho conocimiento de qué hay, pero hasta donde sé se creó un consenso internacional entre las agencias espaciales las más importantes del mundo para en un futuro sacar recursos de la luna. No sé qué minerales, la verdad, de ahí. Yo tampoco sé. Pero se están haciendo, hay como una alianza internacional. Entonces creo que están queriendo sentar las bases del futuro en una carrera espacial que actualmente yo la veo más cerca de lo que pensábamos. Claro, o sea, cacha que por ejemplo, supuestamente en base a todo esto dicen que nunca llegamos a la luna porque lo único que quería Estados Unidos era realmente ganar la carrera espacial, y que incluso lo fingieron para ganarle a Rusia. Y pues no sé, supongo que o sea, sí tiene bastante sentido porque pues sabemos cómo han sido los gobiernos de Estados Unidos que por ganar han hecho todo. Claro, no sé, a ver, de lo que tengo entendido, la verdad es que creo que era prácticamente imposible replicar algo o construir un set que sea de la misma forma y tenga las mismas características para que sea imperceptible. Y además ha pasado tanto tiempo desde que llegamos a la Luna que yo creo que sería imposible que a alguien no se le hubiera escapado algo. No lo sé, o sea, en lo personal yo he visto bastantes videos sobre esto y sí hay como que fotos que, hombre, hay una piedra aquí y otra acá, y la una hace sombra para acá y la otra para acá. Si solo hay un sol, ¿cómo rayos va a ser una para acá y otra para acá? Es que claro, se presta mucho a la interpretación, lo que te digo. Igual había un argumento así que era que suena fuerte, que por ejemplo, ¿por qué la NASA no ha ido a la Luna en tanto tiempo? Claro. Si ya lo hicieron con tecnología, como tú decías. Y ese es el problema, que bueno, a Estados Unidos principalmente, que era el principal en todo esto, como que tuvo como dos crisis económicas grandes y todo esto. Entonces, como que el presupuesto que asignaba el gobierno para la exploración espacial prácticamente bajó muchísimo. Ha ido desapareciendo, sí, ese también. Sí. Eso Pero también ahorita yo creo que con SpaceX y con estas empresas, también la que tiene Jeff Bezos, que es Blue Origin. A eso quería llegar. Sí, justo con esas empresas, al ser una empresa privada, yo creo que como que están retomando otra vez ese espíritu que tenían, digamos, los ciudadanos por explorar. Sí, y por ejemplo, en el caso de Elon Musk con SpaceX, pues es algo que es un sueño realmente, o sea, él siempre tuvo el sueño de sacarnos del planeta, por así decirlo. Y ya no es como que un deseo egoísta de ganar una carrera espacial o de tal cosa, es por querer explorar las estrellas, que es como que la verdadera intención que deberíamos tener al salir. Y pues bueno, tomando como que esta idea un poco, ¿tú qué piensas acerca de los extraterrestres? ¿Crees que estamos solos en el mundo, en el universo, perdón? A ver, yo creo que no. Porque, Oye, a ver, yo también. el universo es tan gigante, o sea, ni siquiera nuestra capacidad nos da para entender lo vasto que es. Exacto. Entonces, al ser una cantidad práctica, no es infinito, pero al ser prácticamente infinito para nuestra comprensión, lógicamente tiene que existir algo que sea
no similar a nosotros. Es que también ahí te vas a definir qué es vida. Nosotros Exacto. somos una forma de vida a base de carbono, pero pueden haber otros seres, otros organismos que tengan otra forma de nacer. Eso es algo que yo también siempre me he preguntado, porque por ejemplo, siempre he visto que buscan, por ejemplo, en los planetas, como que un planeta con oxígeno, un planeta con tal cosa, que sea similar a la Tierra. Y si tal vez el extraterrestre, la raza extraterrestre no necesite oxígeno para vivir, sino nitrógeno. Es que no sabes, o sea, creo que deberían, digamos, es que también es un proceso complicado, porque al final nosotros estamos acostumbrados a buscar vida o a definir la vida como nosotros la conocemos. Nosotros la entendemos, exacto. Pero como te digo, yo no creo que estemos solos en el universo. No, Y yo tampoco. estoy casi seguro de que hay un tipo de vida que sea casi igual a la nuestra. Puede ser. O sea, porque eso te digo, las posibilidades son infinitas. Hay infinidad, Exacto. literal, o sea, hay Incluso, infinidad. recién vi, hace, ¿qué será? Un año tal vez, que se encontró un planeta, creo que era como a 40.000 años luz o algo así, Sí. que era prácticamente hasta más habitable que el planeta Tierra. Yo tenía entendido de Alpha Centauri B, creo que es el que es más similar a la Tierra. No recuerdo la verdad. Que es uno de los Kepler, de sí. los que descubrieron el telescopio Kepler. Exacto, sí, sí, justamente eso, que era el segundo planeta en su sistema solar y que era un planeta donde podríamos habitar. Sí. Aquí la pregunta es, ¿cómo recorremos esos 40.000 años luz? Es que es problemático porque me acuerdo que vi una de las hipótesis para lograr hacer eso. Era como que enviar naves nodrizas en las que vayan seres humanos y por generaciones dentro de esas naves puedan llegar después de 40.000 años. Pero primero hay que aprender a viajar a la velocidad de la luz, que es prácticamente imposible. De hecho, creo que en la física ni siquiera es posible hacer eso. Acercarse sí, pero... Como tú decías, nosotros comprendemos la física como la vivimos aquí, pero no sabes cómo es en el espacio, literalmente. El espacio es totalmente desconocido. Sí, creo que... Para nosotros hay tres leyes de la física de Newton, creo que es, ya no me acuerdo nada del colegio realmente, pero pues bueno, o sea, nosotros tenemos ciertas leyes de la física que aplican a nuestro planeta, a cómo vivir en nuestro planeta, y de ahí hemos intentado darle explicación en base a esto, a lo que hay fuera del planeta. Pero, y si pasando al sistema solar, no sé, se puede viajar al doble de la velocidad por tal cosa que no sabemos, o por ejemplo lo que se ha visto en algunas películas que se dobla el espacio por medio de agujeros. Interestelar, exacto. Muy buena película. Sí, sí, a ver, es que ahí ya te metes a otro campo que es el de la física cuántica. Entonces la física cuántica ya busca explicar cosas que nosotros no alcanzamos a comprender. O sea, ahí la materia se comporta de una forma muy diferente a la materia normal. Y eso es un tema que ni los propios científicos entienden bien todavía. Entonces yo creo que nos falta mucho como para llegar a ser una especie intergaláctica, pero no interplanetaria. Eso sí. O sea, yo estoy casi seguro que de aquí a 10 años, estoy casi seguro de que va a haber una colonia en Marte. Porque a la velocidad que está avanzando la tecnología de esa forma en estos últimos 10 años, es que en 10 años podríamos estar tranquilamente con una colonia. Con una colonia, incluso había escuchado yo también, por ejemplo, historias de que se podría llegar a terraformar otros planetas. Eso es lo que quieren hacer con Marte. Sí. Incluso recientemente también había visto una noticia de que en Marte habían encontrado agua, algo así, no me acuerdo, y también que hubo agua, o sea, que fue un planeta, por así decirlo, habitable hace muchos años. Sí. La pregunta es, ¿qué pasó? Claro, la cosa es que hay morfología de océanos y todo eso. Claro. Pero claro, el problema es de cómo mides hace cuánto tiempo hubo vida y si es que hubo vida. Porque eso tampoco sabemos, porque al final lo que buscas es agua, pero como te digo, hay tantas formas de vida y tantas variaciones que pueden haber que ¿cómo sabes que es el mismo tipo de vida que nuestro planeta? Exacto, No sé. puede ya existir vida y nosotros ni siquiera nos damos cuenta por estar buscando algo similar a nosotros. Y pues bueno, tomando esta idea, por ejemplo, ya han habido también, por así decirlo, historias, teorías de que ya nos han visitado extraterrestres. Bueno, ahí te metes otra vez al campo de las teorías conspirativas. Sí, y uno muy, muy famoso es que incluso yo me acuerdo muy claramente que cuando era pequeño lo había visto en la computadora que tenía mi familia, un video
de Russell, de un extraterrestre que cayó en Russell, en Estados Unidos, creo que es. Ya. Y que Sí, se es ve un como, pueblo. sí, como que le hacen la autopsia y La todo. autopsia a la alienígena. Bueno, ese se demostró que después que era falso. Creo que los mismos productores, los que hicieron eso, dijeron que era falso. Entonces, No pero recuerdo sí, eso muy bien, pero o sea, hay muchos indicios también. Algunos, bueno, de hecho, hay indicios de gente que dice que ha visto, los ufólogos, claro. que han visto después de terremotos o de erupciones volcánicas, porque según dicen es que se libera de mucha energía Claro, cuando eso pasa sí, eso. uf. Entonces eso atrae a estas especies de platillos voladores y toda esta cosa. Incluso, por ejemplo, hay cosas que han sucedido hace miles de años y no tienen explicación y por teorías conspirativas se les ha asignado este tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, las pirámides. Hay gente que dice que fue ayudada a construir por dinosaurios o por extraterrestres. Sí. Y es algo que sí me causa mucha intriga porque, hombre, con toda la tecnología que hay hoy en día, es difícil lograr hacer algo así. O sea, algo, por ejemplo, como las pirámides. Tomando ese ejemplo. A ver, los egipcios tenían miles de esclavos trabajando día y noche para cargar esas piedras. Sí, pero Así eran que, piedras monumentales. a ver, pero es lo que te digo, o sea, está también comprobado que fue construido por el hombre, pero es verdad que se puede prestar a muchas interpretaciones. Eso sí. Y no solo es con eso, hay como muchas cosas, avistamientos y todas esas cosas que no se han logrado comprobar. Incluso hasta Estados Unidos, el gobierno, como que desclasificó algunos videos de objetos voladores no identificados. Exacto, sí, eso, Que sean ese era el tema extraterrestres, que quería ir. no sé, pero a ver, son objetos que no se sabe qué son. Claro. Incluso, por ejemplo he escuchado también historias de que los países echan mismo la culpa sobre estos objetos voladores no identificados. Que, por ejemplo, si aparece uno en Rusia y dice, no, es algún experimento americano que nos viene a espiar, o lo mismo dice Estados Unidos. Algún Pues, experimento ruso. exacto. Sí. Hablando de experimentos rusos, una teoría conspirativa que vi hace bastante tiempo y me encanta es un experimento que ha habido ruso del sueño. No sé si has escuchado. Es más un creepypasta. Es un creepypasta, Sí, pero, sí, pero sí, también sí. puede tomarse como una teoría Sí, conspirativa. es Y pues creo que tú me habías dicho hace un tiempo ese pequeño tema de qué pasaría si dejáramos de dormir. Dejando de lado el experimento ruso del sueño, que es, para los que no saben, es como que se vuelve loca la gente y así comienza a Sí, lo devorarse. que pasa es que les inyectaba una toxina o algún tipo de, no sé, de droga que les impedía dormir. Entonces, lo que supuestamente cuenta esta teoría era, o sea, lo que querían ver era qué pasaba si el cuerpo humano no dormía por 2 meses, así. Y yo creo que nos morimos, pero... ¿Quién sabe? No Podríamos sé. hacer la prueba. Sí, y más que todo, a ver, algo así puede haber tal vez en la historia, porque los rusos y los nazis hicieron muchísimos experimentos que eran completamente poco éticos. Entonces, Poco éticos es quedarse cortos incluso. eran verdaderas aberraciones. Sí. E incluso también en Estados Unidos, uno de los investigadores que ayudó más a tratar la radiación nuclear era una persona que hacía experimentos con presos o con personas y les irradiaba con mucha, ¿cómo es? Mucha radiación y veía sus efectos. Entonces así se pudieron como que lograr algunos avances. Tampoco es ético, pero... Y ahorita que estamos hablando de los nazis, incluso había visto también una teoría conspirativa que decía que Hitler nunca murió y que pasó el resto de sus días en Argentina en una Es de las playa, más así. famosas. Sí. Sí. Hay uno, de hecho, que hubo un espía, no me acuerdo de qué organización era, pero el tipo lo que hizo fue irse a Argentina a buscar al segundo al mando de Hitler, porque él sí se escondió ahí y lo mató. Y después fue a buscar a Hitler y nunca lo encontró. Entonces, yo creo que sí, que está bajo tierra en algún lugar. Yo sí lo creo, porque o sea, a pesar de que fue una terrible persona, era un genio, o sea, a pesar de todo, Muy inteligente. era muy, muy inteligente y no creo que haya decidido o haya permitido morirse así. Es que es complicado. O sea, yo creo que se vio muy acorralado ya después de que Japón perdiera la guerra contra Estados Unidos. Pero viéndose correlado no va a escapar. Bueno, también, ahí entra también un poco la parte del orgullo de él. Claro, y es que imagínate las consecuencias si lo hubieran cogido vivo. O sea, yo creo que él tampoco era un tonto, entonces una persona cuerda. Porque como le iban a tratar en Estados Unidos a ese tipo, no creo que haya sido muy... Pero según lo que, por ejemplo, yo había visto y había entendido de cómo era Hitler, creo que desde mi punto de vista,
morir así hubiera sido una deshonra para él. O sea, no creo que en verdad lo haya sido. O sea, Pero qué más deshonra que ser atrapado por tus enemigos. No sé. por eso escapó. O sea, yo en verdad, yo sí creo que tal vez sí escapó. Tal vez ya no esté vivo, pero sí sería escapó. difícil que esté vivo Claro. ahorita. Aunque quién sabe, con tanto experimento que hicieron. ¿Qué se habrá metido en el cuerpo de ese hombre? Y claro. No sé. Y pues eso un poco también, por ejemplo, retomando lo que era del espacio, hay otra teoría que me encanta, que no es que existen extraterrestres, sino intraterrestres. ¿Ya? O sea, que la ¿Qué? Tierra, por así decirlo, ¿Nosotros? la Tierra es hueca. Ah, ya, La ya, Tierra ya, es ya. hueca y dentro de nuestro planeta vive otra raza, que son los Sí, intraterrestres. sí, a ver, esa es creo que la más ilógica de todas, pero... A ver, la Tierra no puede ser hueca, así que... Lo máximo que han llegado hacia dentro de la Tierra son 13 kilómetros, es un hoyo en Rusia. Ya, pero a ver, con tantas mediciones de máquinas para hacer pozos y de máquinas para investigar, a ver, ya se hubiera descubierto que la Tierra era hueca, ¿no? Supuestamente es una civilización más avanzada que sabe muy bien cubrir sus pasos, pero pues bueno, es algo que me fascina mucho y me encantaría Es que es un tema muy que si interesante. fuera realidad, wow, o sea, Imagínate. No, es que es un tema muy interesante porque... ¿te como imaginas que digo, dos personas también estén literalmente debajo de nuestros pies hablando grabando un podcast? Hablando de nosotros, de la gente de arriba. La gente de arriba, exacto, sí. Sí. Y pues bueno, eso, para finalizar un poco, pues un poco de teorías conspirativas sobre lo que es la CIA, digámoslo así, que hace algún tiempo también me había visto, me encanta mucho ver videos de teorías conspirativas, Así ve. y había visto uno que decía que la CIA o el gobierno de Estados Unidos en sí logra cambiar el clima a la voluntad. Sí, exacto. Ya. Tienen una máquina para cambiar el clima y que de alguna manera con el clima logran controlar ciertas partes del mundo y así. ¿Tú qué crees sobre eso? Yo creo que no es posible cambiar el clima así porque sí. A ver, es que eso son cosas mucho más científicas, pero lograr cambiar el clima de una región a través de, supongo que eso utiliza radiofrecuencias o algo así. No creo que sea tan fácil y la verdad deberías hacer una inversión multimillonaria para hacer eso y con qué propósito. O sea, Estados Unidos busca el control mundial, digámoslo así. pero eso lo hace de otras formas. Yo También, creo que es más control económico que... sí, pero ¿quién quita y busque tener un plan de respaldo, digámoslo así? O no sé, pero bueno, yo sí creo que podría llegar a ser posible, porque algo que yo tengo muy, muy claro en mis creencias Ya. es que la tecnología que nosotros conocemos, que está a nuestro alcance, que incluso está en los libros en los que nos enseñan, no es ni el 50% de la que realmente existe. Ya. Y que el resto está en manos de la gente poderosa, llamémoslo así, la gente sin nombre, la gente que está atrás de muchas marcas y empresas que nunca se sabe quiénes son. Sí. Y Sí. puede estar atrás de, o sea, ellos pueden tener la verdadera tecnología, o sea, que no comparte con el resto del mundo. Sí, porque hay también esta problemática de todos los grupos de poder, que bueno, o sea, hay grupos de poder, eso es verdad, son los dueños de las multinacionales son personas muy poderosas, pero de ahí a que existe una secta de ocultismo que como que controle a toda la población mundial, es complicado, no sé, la verdad es que Yo creo que es complicado, pero no es imposible. no es imposible, pero Porque incluso- controlan económicamente, Eso sí, Más eso es mucho más obvio. y eso es más poderoso. Depende de cómo lo veas, pero bueno, por ejemplo, otra teoría conspirativa tomando ese argumento es que, por ejemplo, dice que estamos gobernados por los Illuminati o incluso por los reptilianos. También hay gente que cree en los reptilianos. Y yo he llegado a ver videos, por así decirlo, no sé si sean manipulados o no, de por ejemplo, no sé, Barack Obama, que literalmente giró todo el ojo, algo así, y cosas así que se ven como que Sí, un también poco Mark extraños. Zuckerberg. Sí. Sí, también mucha gente. Hasta ahí es un meme todo eso de ellos, es una joda. Sí, eso. Y los grupos de poder, bueno, hay una reunión cada año que se llama Club Bilderberg, Algo así, sí. que se reúnen gente muy poderosa, dueños de bancos, príncipes, monarcas, presidentes, que se reúnen como que para discutir temas de economía y todo esto. Entonces, ahí dicen que es donde se concentra el mayor poder del mundo. Exacto. Incluso recientemente lo que hubo esta novedad de lo que era que Wikileaks había filtrado varias cosas sobre la reina y así, que mandó a matar, por ejemplo, a la princesa Diana Ujú. porque quería revelar todos esos secretos.
pues poco a poco creo que con este tipo de cosas va tomando un poco más de fuerza este tipo de creencias, Sí. de que sí se reúnen los correos que hubo de Hillary Clinton, A ver, ese es otro tema aparte. que quedaría por otro podcast porque es algo un poco más extenso que tocar y creo que ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Y pues bueno, eso. La última teoría conspirativa que a mí siempre me ha rondado la cabeza y es un poquito más a nivel local, digámoslo así, es que el expresidente Jaime Roldós Aguilera Ajá. no murió por un accidente, sino que fue asesinado. Lo asesinaron. Lo asesinaron la CIA porque quería cambiar Latinoamérica y cambiar Ecuador. Todos los que quieren cambiar Latinoamérica les pasa lo mismo. Les pasa lo mismo. Exacto. Sí. Hugo Chávez también dicen que lo mataron. A ver, no creo que lo hayan matado, ¿no? Hugo Chávez. Bueno, cambiar Latinoamérica. Difícil. Con Chávez, no sé. Son puntos de vista de cada quien, pero supuestamente como él a pesar de todo, la gente lo seguía a Hugo Chávez. Bastante gente que sí. Y todavía, a pesar de que está muerto, y tenía un gran poder tras de él, que pudo no intimidar a los grandes poderes Exacto. extranjeros. Creo que eso pasa mucho con las personas que son muy queridas por la gente. Entonces, como que esa Se vuelven figura fanáticos. cuando esa figura desaparece, empiezan a crear historias y todo esto de ahí. Entonces, en el caso de Roldós, fue una persona que no gobernó por mucho tiempo tampoco, pero la gente le quería muchísimo. Incluso hasta ahora el discurso de él es uno de los más Hasta se hizo un meme. representativos, también. exacto. Eso sí. Pero, pues bueno, eso ha sido un poco de lo que pensamos, creo, sobre las teorías conspirativas. ¿Tienes alguna que agregar? No, la verdad está bien. Bueno, pues creo que eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Y pues síguenos en todas las redes sociales, suscríbete al canal si no estás suscrito. Suscríbete, por favor. Y síguenos en Spotify también. ¿Algo más que agregar? No, nada más. Adiós. Me gusta, muchas gracias.